Bienvenidos a la primera parte del séptimo tutorial. Aquí, también trabajaremos en un interior oscuro y malhumorado. Esta vez una foto en el baño. Iluminación de mal humor y el vapor que sale del baño creará una atmósfera muy relajante y estimular los sentimientos y emociones de los espectadores. Todos soñarán con tener un baño largo y caliente. Abramos la escena No. 7 y entremos. Para esta imagen he preparado algunos activos de baño. El hombre Siva tiene una muy buena colección. Fusiona los activos en tu escena y comienza a colocarlos. Cuando tienes el baño y el inodoro, podemos configurar una cámara. Será la composición central, con el baño como punto focal. Aquí no podemos ir demasiado estrechos, porque quiero ver el lado derecho. ¿Dónde estarán los campesinos? Ajustaremos el objetivo, así que el VAF está más o menos en un tercio de la imagen. Luego ajuste la relación de aspecto, para ver un poco más del techo y el suelo. Cuando estás feliz con la cámara, colocar los activos restantes.
También agregaré algunas luces colgantes sobre el baño. Puedes comprobar tu composición con el guión para asegurarse de que todo funciona. Eso es todo, nos vemos en el siguiente video. Ahora es el momento de iluminar. Empecemos con el Corona Sky. Tendremos que crear un material de vidrio para la ventana, para que la luz pueda atravesarlo. Inicie la representación interactiva y aumente el valor de compresión. A continuación crearemos luces rectangulares largas y colócalos en los bordes del techo. Que configure una mezcla ligera y comience a renderizar. Podemos encender la luz ambiental por ahora, por lo que es más fácil ajustar la iluminación LED. A continuación crearemos luces de disco y colócalos detrás de los espejos.
Agregue estas diapositivas a la mezcla y ajustar su valor y color. Esta vez, usarás el material ligero Corona para. Seleccione las bombillas y aplique el material. Luego agregue el objeto a la mezcla de luz y ajuste. Estoy usando este método aquí porque las esferas de la lámpara son pequeñas y el detalle no será realmente visible desde la distancia. Si quieres hacer esto más detallado, puedes hacer esto de la misma manera que las lámparas colgantes en la foto del dormitorio. Pero no hay necesidad de poner demasiado esfuerzo aquí. Por último, encenderemos Bloom y los efectos de deslumbramiento para agregar realismo de filtro. Eso es todo, nos vemos en el siguiente video. En la tercera parte nos centraremos en los materiales. Empecemos con la piedra. Aquí hay una textura que elegí. Me gusta una diferenciación a través de la imagen. Lo haré gris usando un mapa de corrección de color. Y agregue algunos reflejos brillantes. Usaré la misma textura para el reflejo. Mapa de brillos o lo hazlo más brillante. También agregaré esto a la ranura de la bomba. Para las baldosas del suelo, usaré texturas de piedra de la fuente de CG. Crearemos este material de la misma manera que siempre hacemos materiales para pisos de madera. Solo necesitamos ajustar el brillo, usando un mapa de corrección de color.
A continuación crearemos un material cerámico para el baño, inodoro y lavabo. Usa el color blanco y agrega algunos reflejos. Para grifo y accesorios. Crearemos un material de metal plateado. Haz que el color negro cambie para un LUARA 9. 99 y controlar el color usando el color de reflexión. Usaremos este material también para y bordes de espejo. Ahora crearemos material de espejo por primera vez. Será lo mismo que el metal, pero con color blanco en reflejos de color. El valor de brillo 1 significa que está perfectamente limpio, pero agregaremos la textura de imperfección de la superficie, como usamos muy a menudo para agregar algo de realismo. Ten cuidado de no hacerlo demasiado fuerte. Es muy fácil exagerar esto. Olvidé agregar el material de piedra a algunos objetos. Hagámoslo ahora.
Ahora, crearemos material de madera para el panel de la pared. Usaremos el mismo método que para los paneles del suelo. Esta vez también agregaremos algún valor gamma aleatorio. Esto hará que algunos paneles sean más oscuros y otros más brillantes. A continuación ajustaremos el color general, usando un mapa de corrección de color. Por último, agregaremos el material de madera simple a los estantes. Eso es todo, nos vemos en el siguiente video. En esta parte colocaremos los activos en esta escena. Empezaremos con un poco de vegetación. El bambú funcionará muy bien aquí. Encuentra algunos modelos y mézclalos en tu escena.
Puse una planta adentro en el lado derecho. Y coloque el resto de los modelos afuera. Impresionante. A continuación agregaremos algunos activos como toallas y cosméticos. Después de colocar los lunares en el estante, agregue un poco de luz rectangular allí. Luego agréguelo a la mezcla de luz y colóquelo.
Última rueda. Coloque un modelo de taburete con velas para crear una atmósfera cálida y agradable. Para la llama, usaremos material ligero corona con las texturas. En primer lugar, agreguemos textura a un material normal, para previsualizar esto en el modelo. Cuando está configurado correctamente, agrégalo al material ligero corona. Tenemos que agregar una textura de opacidad, porque el fuego es transparente en algunas partes. Cuando esté hecho, agregue los modelos a la mezcla de luces y configúrelo. Eso es todo. Nos vemos en el siguiente video. Comenzaremos el proceso de postproducción en el buffer del marco corona, y luego pasaremos a Photoshop. Jugaremos en el mapeo de tonos. Definitivamente necesitamos alcanzar nuestras sombras aquí. Agreguemos mucho como de costumbre. Voy a corregir un poco el equilibrio del vino para hacer la imagen un poco más cálida. Agradable. Ahora hagamos algunos ajustes de archivo a las luces y estaremos listos para renderizar la imagen del archivo.
Cuando la imagen se representa, guárdalo y ábrelo en Photoshop. Comenzaremos agregando un poco de afilado, usando el filtro de máscara no afilado. Luego iluminaremos la parte central de la imagen y oscurecer los bordes para que el baño se abra más. Seleccione un rectángulo dentro de la imagen y selección de plumas para hacer una máscara. Luego use un ajuste de curva para hacer que el centro sea más brillante. Para hacer lo contrario, duplica las curvas. Control de capas J en tu teclado. Siguiente, invierte el control de máscara y oscurece los bordes. Desaturaré un poco la imagen. Por último, agregaremos vapor que sale del baño, para agregar una historia a esta imagen, para hacer que los espectadores El baño se los sientan. está esperando. Cambia el modo de fusión a la pantalla y ajustar la opacidad. También enmascara los bordes si lo necesita. Finalmente desaturaré aún más el color cian. Gran trabajo que fue el último interior que fuimos.